Ser podcast. Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez. Cuatro y 5, 3 y 5 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Bueno, ayer, poco a poco, iban cayendo los minutos, las sorpresas, se iban desvelando algunas, una muy concreta, la de que se ha incorporado a este universo de los pájaros nocturnos, y nunca mejor dicho, Edgarita, porque, entre otras cosas, viene con una serie muy ochentera, quizá en consonancia con sus pensamientos sobre algunos ámbitos de la vida. Ya entraremos en detalle. ¿Ochenteras o noventeras? Una serie que es la de El diario del pájaro nocturno. Bueno, y otras hierbas que después también disfrutamos con él en la segunda parte, de la que está más pegada a la actualidad, al despertar del día. Ahora ya vamos sobre los pasos del clarear de este jueves ya, 10 de noviembre. Pero por partes, como decía Jack el Destripador, la cámara desconectada es el caso que tenemos abierto en el juego de los detectives. A Jacinto lo encuentran ya muerto en medio de la habitación, delante del escritorio. Ha sido estrangulado con un cable de red. El inspector coge el cable y, mascullando, blasfema. No se le entiende mucho, pero lo que es evidente es que está cabreadísimo, se ha enfadado mucho. El cable había estado conectado a un ordenador, pero el ordenador ya no está. También ha quedado inutilizada una cámara, porque la cámara estaba conectada al ordenador y el ordenador no está. En la impresora ve unos folios. Los folios no hace mucho que han salido impresos, porque todavía están calientes. El policía los coge, los lee, reconoce el texto, no es la primera vez que lo lee, y piensa. Saca dos, bueno, en realidad una, pero tiene dos alternativas. Que es posible que el asesino ni se haya preocupado en retirarlos, a lo mejor no se ha dado cuenta. O quizá haya sido el mismo quien los ha dejado allí, y eso sería un acto perverso, retorcido como si fuera una firma. Así empezamos, hace ya, creo que 3 o 4 lunas, que decían los clásicos. Mal dicho, porque cuando se referían los indios a lo de las lunas era un calendario lunar entero. Quiero decir, de una luna a otra, de una luna llena a una luna llena, no 4 noches con luna. Bueno, pero digo, hace 4 noches, hace 4 madrugadas, más o menos empezamos con esta historia. Lo último descubierto por vosotros, 900, 100, 800, os leemos también en Twitter, en Facebook, pero os atendemos para responder con sí, no o carece de importancia en el 900, 100, 800. Ayer pasó esto. En el capítulo anterior. Tiene bastante relevancia el que cuando entra el policía ve que la impresora está caliente de haber hecho unos folios. Sí, tiene importancia. Está infiltrado, está de incógnito. ¿Está de incógnito infiltrado en una organización? Te diré que no. Está investigando a una asociación. Está investigando, pero no está metido, no está en ninguna asociación, organización ni nada de eso. Está investigando a otro policía. No. A un delincuente. A un delincuente, sí. Quiere decir que él está trabajando en el mismo sitio que el delincuente. Él está investigando en el sitio donde trabaja el criminal. ¿Puede ser un hospital? No. ¿Y un banco? No. ¿Puede ser la habitación de un hotel? Sí, esto ocurre en una habitación de hotel. Porque el que ha aparecido muerto no se ha suicidado él, ¿no? No. Y digamos que desde la primera noche en la que empezasteis a solicitar pistas a través de vuestras preguntas, aquí básicamente yo creo que contaría con 3 primordiales para llegar a una solución. Primero, que supimos que esto ocurría en el lugar de trabajo del asesino. Después supimos que
Jacinto también es policía. Para más tarde, y eso fue ayer como acabamos de escuchar, también lo preguntaba, por ejemplo, aquí Ricardo Leo por Twitter, si están en un hotel. Dijimos que sí, que esto ocurre ni en una comisaría, ni en un plato de televisión, ni en un hospital. Esto ocurre en un hotel. Y ayer cuando hablábamos con este último oyente le decíamos, no perdamos de vista la que ahora estaba yo remarcando aquí como la principal pista. Y es que es el lugar de trabajo del asesino. Venga, investiguemos. 900, 100, 800. Si amanece, nos vamos. In the dark of night, those small hours, uncertain and anxious, I need to call you. Rooms full of strangers, some call me friend, but I wish you were so close to me. In the dark of night, those small hours, I drift away when I'm with you. In the dark of night, by my side. In the dark of night, by my side. I wish you were, I wish you were. Here comes the clown, his face is a wall, no window, no air at all. In the dark of night, his faces they haunt me, but I wish you were so close to me. In the dark of night, by my side. In the dark of night, by my side. I wish you were, I wish you were. In the dark of night, by my side. In the dark of night, by my side. I wish you were, I wish you were. In the dark of night, his faces they haunt me, but I wish you were so close to me. Yes, I wish you were by my side. Aquí a nuestro lado un grupo cómplice, estos australianos que, bueno, artísticamente se llaman Inks in Excess. No nos hemos... yo no me he preocupado especialmente de saber de dónde viene el título, el nombre del grupo, por qué se lo pusieron, pero desde luego son ejemplo de la perfección, siempre lo decimos. Y este tema aquí a nuestro lado y en el calor de la noche, en la oscuridad, adentrándonos en la oscuridad de esta noche, ya clareará sobre las 6 y cuando lo haga amanece y nosotros nos recogemos y nos vamos. De momento este tema también ha entrado en la lista de Si amanece nos vamos ser, de la banda sonora de este programa, que puedes encontrar por ahí en Spotify, y que si llegamos a los 1000, yo creo que sí, que conseguiremos ese hito. Si llegamos a los 1000, ahora estamos en los 960 más o menos seguidores de la lista de las canciones con las que abrimos y algunas de las que suenan así de forma más o menos habitual en el Si amanece. Si llegamos a los 1000, pues todavía no sé. Igual le pregunto, está Edgarita ya en Barcelona, ¿verdad? A ver si a él se le ocurre. Edgarita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien.
muy bien. Oye, ve pensando qué podríamos hacer nosotros para demostrar que estamos especialmente contentos, como para, en contraprestación a que los oyentes hayan llegado, que yo creo que tardarán mucho en ser 1000 los que siguen esa lista de reproducción en Spotify. ¿Qué podríamos dar nosotros a cambio? No hace falta que me lo digas ahora, pero... No puedo decirlo, sí. No, sí, dime. Vale, lo digo porque todo el mundo regala tazas y regala cosas así. Yo creo que riñoneras de estas antiguas, ya, vale, ponga Si amanece nos vamos, es un maravilla. Riñoneras antiguas. Es que no te digo, si yo cuando digo... ¿Para qué me preguntas? Ya, hombre, para que me digas estas tonterías, que también hace falta vivir de eso. Bueno, tienes preparado ahí lo del pájaro nocturno, ¿no? Que después te escuchamos, pajarraco. Sí, vendrá el ave. Vale. A toda velocidad. Bueno, déjame que salude a Iván, que está en Madrid. Iván, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Roberto. Buenas noches. Tienes un número para el sorteo de mañana, que eres el primer valiente que se enfrenta, sabiendo lo que sabemos hasta ahora del caso de la cámara desconectada. Eres el primer oyente en participar esta noche. ¿Lo tienes ya claro? ¿Tienes una conjetura? ¿Es proyectado una película o preguntas? Más o menos, pero alguna pregunta Vale, primero. venga, tira. A ver, ¿los papeles de la impresora pueden ser transcripciones que hagan los policías? No. Vale, ¿y puede ser que el que mata al otro policía lo mate porque al que están investigando le nombre a él? Y el otro, por ejemplo, le diga, oye, que te han nombrado aquí, y coge y entonces lo mata. No es un conflicto tampoco de interés. No es aquello que en las series, en las películas, tiene que investigar asuntos internos. No es un lío entre policías. No, me refiero, por ejemplo, pueden estar investigando a un narcotraficante y el narcotraficante nombrar el nombre del policía que asesinó al otro. Y entonces el otro, al escuchar el nombre del compañero, le dice, oye, mira que y coge y lo asesina. Ya, no. Pues entonces... No, pero por eso, si el narcotraficante hubiera nombrado por alguna razón, como si hubiera estado implicado el policía en sus chanchullos, por eso digo que también tendría que haberlo investigado asuntos internos, pero no está en tela de juicio la honorabilidad de ninguno de los policías. Lo digo como un dato más añadido, una pista más. Aprovechando tu pregunta, tu conjetura, suelto por ahí eso. Pues nada, lo dejo para el siguiente. De acuerdo, Iván. Pues muy bien. ¿Qué haces a esta hora, despierto? Nada, acabo de acabar de trabajar. Vale. Ya me voy a ir para casa. No, bueno, tampoco te pido que te recojas tan pronto. No. Un abrazo, amigo, muchas gracias. Venga, muchas gracias. Hasta luego, adiós, buenas noches. 900, 100, 800. ¿Es un falsificador? Pregunta Julia. Imagino que se refiere al asesino, porque como hemos dicho que Jacinto era también policía, Jacinto estaba en el ejercicio de su profesión, estaba investigando. Recordemos que en una habitación de hotel. Y recordemos de nuevo que al principio habíais averiguado ya que antes de saber incluso que era una habitación de hotel, que ocurre en el lugar de trabajo del asesino. Sí. El hotel, bueno, ¿para qué os voy a decir? Si es que ya juntando una cosa con otra, ocurre en el lugar de trabajo del asesino y ocurre en una habitación de un hotel. Tú contabas con esto, Roberto, tocayo. Estamos en ruta, ¿no? Hacia Logroño. ¿Qué tal, Roberto? Eso es, buenas noches, tocayo. Buenas noches, ¿cómo vas? Bien, muy tranquilita la noche, muy bien. Perfecto. Y tú contabas con eso de lo que estábamos destacando ahora, que no se nos vaya a olvidar, que es el lugar de trabajo del asesino, y ahora sabemos que todo esto, la escena, estaba situada en una habitación de hotel. ¿Eso qué te dice a ti, Roberto? Sí, eso, ayer intenté contactar y tenía una conjetura y yo dije, bueno, pues voy a ver si puede ser esto o no. Y cuando dijeron la habitación del hotel, y al decir que sí, pues dije, bueno, pues tiene que ser. A ver. Lo que me vino a ver, que justo se había hablado esos días, era sobre el fantasma de Móstoles, entonces que tenía una página de contacto y que, pues bueno... El fantasma de Tinder, ¿tú te refieres? Sí, eso es. Sí, pero que era de Móstoles, ¿no? Creo, ¿no? Sí. Bueno, lo detienen en Móstoles. Parece que tenía allí residencia. Sabemos que es detenido en Móstoles. Sí.
Pues bueno, yo creía que era algo similar, que él tenía una página de contactos, el policía estaba investigando y lo detectó que era policía. Ya. Las cámaras lo grabó incluso el asesinato y bueno, no sé si le dio tiempo o no a lo que decían. No sé si lo hizo o no, el dejar ahí. Está bien traído, pero está bien traído. Lo que pasa que estarías contando con que ese sería el lugar donde trabajaba, muy entrecomillado, el fantasma de Tinder, no que trabajara, no que fuera trabajador de hotel, sino que él hacía allí sus trabajos. Exacto, ya. Él ahí era donde tenía su oficina de trabajo porque era donde... Claro. Era donde operaba el conocido ahora como fantasma de Tinder, que citaba a las que después iban a ser sus víctimas en un lugar con la excusa de que quería una experiencia íntima de alto voltaje sensorial, que fuera en un lugar a oscuras, y esa sería la habitación del hotel. Hombre, hay muchos elementos aquí, ¿verdad?, que hablan del mundo de Internet, porque está el ordenador, está el cable de red, está la cámara, está lo que sale por la impresora, que a saber qué es. O sea, que estaba muy bien traído lo tuyo. Muchas veces los guionistas también se inspiran en la realidad, en la actualidad, cosa que no niego que haya sido en este caso, pero no con el fantasma de Tinder, Roberto. Ya, bueno, no, simplemente a mí lo que me llevó ahí fue esa noticia, ¿no? Ya, sí, bueno, pero está muy bien traído porque yo creo que a lo mejor eso puede inspirar a quien vea otro camino próximo a la actualidad y donde también se pueda ubicar esta historia de la cámara desconectada. Bueno, pues muy bien visto, Roberto. Tanto es así que te llevas un número también para el sorteo de mañana. Muy bien, gracias. ¿De acuerdo? Enhorabuena. Muy bien. Buen viaje, muchas gracias. Muy bien, gracias. Hasta luego. Adiós. ...900-100-800... el juego de los detectives. Si amanece nos vamos aquí en la cadena SER en Benidorm. Juanjo, ¿qué tal? Pues muy bien, ubicado, porque salgo del hotel y como el tema va en un hotel, o sea, pues que estoy ahí dándole vuelta. Tú podrías haber sido el asesino, Juanjo. Efectivamente. Voy a hacerte un par de preguntas. Tengo una pequeña teoría, pero antes quiero preguntarte algo. Vale, tú que juegas con ventaja, porque claro, sales del hotel, esto sabemos que ha ocurrido en un hotel, no sabemos si en el que tú trabajas, pero a ver, cuenta, pregunta. A ver, ¿lo que está impreso es texto o imágenes? Yo sabes que solo puedo responder si no carece de importancia. ¿Hay imágenes en lo que está impreso? Hombre, a ver, aquí el enunciado decía textualmente: el policía lee los folios y reconoce el texto. Reconoce el texto. Aquí lo importante es el texto. Vale. Pues dos preguntas más. Vale. ¿Es el vigilante del hotel? No tiene por qué ser el vigilante del hotel. Yo creo que aquí es más importante saber que es trabajador del hotel, más que saber qué es lo que hace concretamente en el hotel. Lo que se me había ocurrido es que, como le están dando tanta importancia a las imágenes que se han perdido en el ordenador y esa cámara, es que alguien estuviera grabando imágenes privadas con cámaras ubicadas dentro del hotel. Eso está bien visto, Juanjo, pero lo descartamos. No es así. Las imágenes, quien estaba grabando no es el trabajador del hotel, ahora sabemos que asesino, y según esa teoría tuya también el tipo perverso que grabaría sin que lo supieran los clientes, clientes que llegaran allí y estuvieran al menos en esa habitación donde encuentra a la policía después cuando hallan a su compañero ya muerto. Está la cámara, está desconectada, pero no grababa. El vigilante o el trabajador del hotel no grababa la intimidad de los clientes. Vale. ¿Y tiene que ver con la cocina del hotel? No.
pues ahí se me han acabado las teorías. Bueno, Juanjo, estaba muy bien jugado, además desde tu perspectiva, con conocimiento de causa, por tu profesión. Muchas gracias, Juanjo. Gracias, buenas noches, Roberto. Adiós. Venga, vamos a darnos como mínimo un par de oportunidades más, que hoy, por cierto, en la madrugada del miércoles al jueves es cuando recibimos aquí habitualmente a nuestro fiscal, jefe de formación de la carrera fiscal, Félix Martín. Abrimos el juzgado de guardia. Lo único que ya os hemos comentado en las 2 últimas semanas que estaba en comisión de servicios allende los mares, estaba en Bolivia. Sigue y está de camino, por lo tanto hoy no puede estar en directo, y como las últimas 6-7 semanas nos ha ocupado el caso de Macondo 22, y para aquellos que os hayáis perdido, ha habido muchos matices. Hemos intentado hacer el ejercicio de condensar lo principal de todo el caso desde el proceso de investigación. ¿A qué ocurrió exactamente? Ese es un trabajo en el que lleva, un arduo trabajo en el que lleva Rubén Rodríguez más de una semana echándole horas, así que, y yo creo que el resultado que ha salido es muy ilustrativo de los 7 capítulos de Macondo 22. Dentro de un ratito, sobre las 4:30 más o menos, hoy lo que vamos a hacer es recordar toda la película de los hechos. Pero antes, Raiden desde Málaga. Raiden, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, cuéntame. ¿Qué tal? Muy bien, Roberto? Muy bien. ¿Y tú qué haces? Pues, si te digo la verdad, me he desvelado a las 3 de la mañana para ir a orinar. Sí. He puesto el ordenador, que me pillé la gráfica hace poco, una nueva tarjeta gráfica. Sí. Y me he duchado, estoy tranquilo y me he puesto a escuchar a Ser. O sea que me entre sueño. Que te levantas. Mañana no tengo nada que hacer. Mañana no tengo nada que hacer. Mañana que es hoy ya jueves. Y solo tengo 2 asignaturas en este semestre. Ah, sí. ¿Qué estudias? Estudio Ciencias Sociales. Ah, muy bien. Y son 2 asignaturas de aquellas Sobre todo son cosas cualitativas lo que se estudia. Vale. No, porque te iba a preguntar... Más que cuantitativa. Claro, te iba a preguntar. O sea, que tú te despiertas porque te estás meando a medianoche, a las 3 de la mañana. Te levantas y dices, pues yo me ducho ahora y me pongo a escuchar. Me pongo la tarjeta gráfica aquí. Vale. Sí. Y me pongo a escuchar la C como debe ser. Vale, muy bien. Hombre, es que hay gente de categoría como Raiden, claro. Como tiene que ser, exactamente. Bueno, Raiden, oye, y ya que estás, el juego ese de la tarjeta gráfica que estamos estrenando y este otro de la tarjeta de audio, el juego de los detectives, ¿qué te inspira a ti la historia esta de la cámara desconectada? ¿Qué crees que ha ocurrido? Yo voy a intentar resolver y luego me ubicas y me da otra segunda oportunidad por intentarlo. Venga, vale. Por así decirlo, con una venda en los ojos. Vale. Tú empiezas a resolver, sueltas toda la historia. Si hay algo que no encaje, ya te paro. No me rectifique. Nada. Durante el intento de resolverlo. Pues venga, exponga usted, por favor. La cámara del hotel fue desconectada en recepción porque la tarjeta de acceso a la habitación fue clonada. Clonada es copiada para poder entrar ese asesino que trabaja en el hotel. En el asesino del hotel le mueve un móvil de subordinación a intereses económicos por tema de patentes mundiales o multinacionales que mueven muchos billetes. Por otro lado, para algo salió mal, tal vez, y tuvieron que rectificar el plan y en vez de asesinar, lo que fue robar el ADN. Por otro lado, la cámara tenía que estar desconectada o en bucle durante un corto periodo de tiempo para la tarjeta ser clonada en la recepción del hotel y la cámara que da al acceso al ascensor de la 3ª planta en la habitación 327. A 327, ¿te imaginas que coincidiera todo eso, Rayo? Sí, me imagino, por ponerle un... Ya. Digo, para que los oyentes se imaginen mejor. Sí. Me gustan los juegos de rol. Claro, Raiden, lo que pasa es que esto no es un juego... Raiden, que esto no es un juego de rol. Sí, entonces, perdón. Que tampoco tiene mucho sentido que yo te deje ahora con toda la historia esta, porque como... esta no coincide. Esta hipótesis no coincide, no.
Bueno, usted ya me dice y me moví y me intenta dar una segunda oportunidad. Venga, va, pues la segunda. Mucho hype. La segunda. Sí. La segunda oportunidad. ¿Qué otro argumento tienes, Raiden? Vale. No coincide, ¿el qué no coincide? Nada. Por eso te decía, es que es mucho mejor ir preguntando. Imagínate, la cámara es del hotel. Mira, esa sería una buena... Mira, te ubico. La cámara es del hotel. La cámara la ha puesto ahí el hotel. Hombre, no. Espera un momento, Raiden. Yo te diría que no. Te diría porque te tengo que decir que no. Que la cámara no la ha puesto el hotel. No es de seguridad del hotel. ¿La cámara está dentro de la habitación? Sí. ¿La cámara se ve cómo se autosuicida? No. El que realmente es asesinado? No, porque es eso, realmente se ha asesinado, no se ha suicidado. No, la cámara no ha captado eso. Si en realidad se ha suicidado, digo si la cámara hace parecer como que se ha suicidado. No. En vez de como que lo han asesinado. No. Bueno, Raiden, hemos superado las tres... Claro. Es complicado. Pero yo te agradezco mucho todos los esfuerzos. Una vez a un juego de mesa que se llama Sherlock Holmes. Perdone por hacer publicidad. No pasa nada. Un juego de mesa muy perita que lo venden en el SNAI, en centros comerciales de cosas friki y tal. Y básicamente te permite, según a qué sitio vas... Claro. Por ejemplo, vas a la autopsia, pues te da unas pistas. Vas a un café y te reúnes con el fiscal del caso. Claro. Te da otras pistas, ¿sabes lo que digo? Sí. Perfectamente. Quien logra deducir, como Sherlock Holmes, con la deducción criminológica, con menos pasos en los casos, es el que gana. Es quien gana al final de eso. Claro, aquí el mecanismo... Es autoconclusivo, me refiero que puede jugar uno mismo solo. Claro. Raiden, es que me están esperando otros detectives, no tengo más tiempo. Yo te agradezco mucho el interés que has demostrado en intentar solventar el caso. Un abrazo, Raiden, muchas gracias. Un abrazo. Gracias, hasta luego, buenas noches. Está esperándonos también Miguel en Córdoba. Hola, Miguel. Hola, ¿qué pasa? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. A ver, te escucho. Sí. Bueno, mira, primero decirte que vaya paciencia, mano izquierda hay que tener para trabajar en la radio. Que yo quería saber, yo me había ido un poco porque los documentos, lo que conocía el policía que había leído, pensé que podía ser a lo mejor algún documento que perteneciera al hotel, como la carta, porque antes un compañero ha dicho que la cocina, entonces ha dicho que no tenía nada que ver. No, lo que sale de la impresora no es un documento del hotel. No, y el policía lo conoce. El policía reconoce porque ya lo había leído alguna vez, sí. Ahí es que ya me he quedado yo un poco perdido, porque luego la cámara, yo pensaba que la cámara era del hotel. Ya. Y a la vez la llevaba él. Ahí ya te ha roto el paso, claro. Oye, Miguel, pues de todas formas, paciencia también la que tenéis vosotros los oyentes que estáis ahí aguardando y que a lo mejor el oyente de antes os rompe la mayor y ya os destroza la teoría. Muchas gracias por intentarlo, de todas formas. Nada, a ti. Un abrazo, hasta luego, buenas noches. A esta hora cada semana abrimos el juzgado de guardia. Las últimas semanas lo hemos dedicado al caso que ahora recopilamos, el caso Macondo 22. Miguel, un vecino de la calle Macondo número 22 de Barcelona, llama a las 11:09 porque dice haber escuchado ruido de una pelea de varios hombres en el cuarto C. A los pocos minutos se escucha bajar corriendo a un hombre. Abre la puerta y ve a ese hombre de espaldas, cómo deja un reguero de sangre por las escaleras del edificio. A las 11:24 llama a Emergencias Lope. Manifiesta que está herido por arma blanca en la espalda y en las manos, que hace una media hora estaba junto a su amigo Quevedo en el interior de la vivienda sita en esa calle Macondo número 22, que es domicilio de una tercera persona, Góngora. Quevedo y él esa mañana habían decidido ir a visitar a Góngora.
Una vez en la casa, Quevedo y Góngora se han empezado a pelear. Al poco, cada uno de ellos ha sacado un cuchillo y ha intentado acuchillar al otro. Él, Lope, se ha intentado poner en medio y ha recibido cortes involuntarios por parte de los dos en la mano y en la espalda. Por eso ha decidido huir del piso. Se pone a llorar y dice que teme lo que ha podido pasar entre Quevedo y Góngora. Decide desplazarse una patrulla de los Mossos de Escuadra al cuarto C del número 22 de la calle Macondo. Al llegar a la puerta ven que está entreabierta. En el pasillo hay un hombre desplomado en el suelo. Está muerto. Al fondo yace el cuerpo de un segundo hombre. Tampoco vive. ¿Por dónde se empiezan estos casos, Félix? El primer punto que creo que es muy interesante es que efectivamente la policía, los Mossos de Escuadra, llaman a una unidad especial de los Mossos que es homicidios. Ya adelanto que en este asunto hay 3 elementos que van a ser muy importantes. El ADN en los cuchillos, las pisadas y las manchas de sangre. ¿Qué es lo primero que hace la policía? Quiero decir, no hay constantes vitales, pero ellos no son médicos. Efectivamente, es llamar a los servicios sanitarios y llamar a los especialistas de homicidios y llamar al juez para que se haga el levantamiento de cadáver. ¿Qué es lo primero que se hizo aquí? ¿Se detiene? ¿Se detiene a alguien inmediatamente? La policía decide detener a Lope porque, claro, ha estado involucrado, ha estado en un escenario criminal donde además resulta herido y llama la atención a la policía que él desde el principio y desde el lugar donde se producen los hechos no llame a los servicios sanitarios, sino que llame 30 minutos después. Mi instinto como director policial de la investigación me dice que aquí hay algo más. Voy a detenerle. En primer lugar, también se detiene una persona para que no pueda ocultar o destruir pruebas. ¿El fiscal también está presente en ese proceso del levantamiento del cadáver? El fiscal está presente en el momento del levantamiento de cadáver y este fiscal se hace un retrato de lo que ha pasado, un primer contexto de lo que ha pasado. Vamos a la inspección ocular, entonces, ¿ya? Efectivamente. Vale, ¿cómo se hace? ¿Quién la hace? ¿Qué se busca? ¿Qué se obtuvo en este caso de la inspección ocular, Félix? Aquí nos encontramos ante una gran peculiaridad. Nos encontramos que hay manchas de sangre en las paredes, en el suelo, se han obtenido huellas de pisadas también en relación a las manchas de sangre y nos encontramos con el ADN. Vamos al ADN, que decías, hoy nos vamos a centrar en esto del ADN, a ver mitos, realidades. ¿El ADN está en tantos sitios y da tanta información como nos dice la ficción? Nosotros tenemos una tasa de descamación media de 700 células por segundo. ¿Cómo se obtiene, Roberto, las muestras de ADN? Pues se hace de la siguiente manera. En primer lugar, se obtiene lo que se llaman muestras indubitadas, de las que no se duda de ninguna manera que son de la víctima, de las víctimas en este caso, y del sospechoso. Normalmente se le pone como un palo en la boca, se da una serie de vueltas y ahí se coge una muestra. ¿A López se le detiene o se le vigila? En un principio se le detiene y se le solicita permiso para poder introducirle un palo en presencia de su abogado en la boca para poder tomar una muestra y él muestra su conformidad. A ver, ¿qué nos dicen aquí las pruebas de ADN del caso Macondo 22? Lo primero que la policía, el fiscal y el juez quieren conseguir, que son las pruebas de ADN de los cuchillos. Y nos dicen algo muy interesante, que en el cuchillo marrón del pasillo se encuentra en el mango del cuchillo una mancha de sangre de Góngora. Góngora, sin embargo, ha sido encontrado en el salón, no lo olvidemos. Y en la hoja tiene sangre de Góngora. Sin embargo, lo que nos dice el informe de ADN del cuchillo negro es que en el mango hay ADN coincidente también con el de Góngora y en la hoja ADN de Lope. No hay sangre de Quevedo, que sin embargo yace muerto. ¿Qué es exactamente el atestado policial, Félix? El atestado policial es toda la documentación policial, donde se recogen todos los indicios que la policía considera relevantes para atribuir la participación de una persona, en este caso de Lope, en un delito. Vale, todo esto se le entrega al juez, ¿al juez o al fiscal? ¿Quién interroga a Lope? A ambos. Vale. ¿Qué implica detenerle? ¿Practica la detención de Lope? ¿Eso qué implica para el detenido? Implica privarle de libertad. Privado de libertad, pero sin perder de todas sus garantías, ¿no? Porque ¿cuánto puede durar esa detención?
La Constitución española en el 17.2 recoge 2 plazos en relación a la detención. El primer plazo que dice la Constitución es que la detención tiene que durar el tiempo mínimo imprescindible para realizar las averiguaciones tendentes a esclarecer los hechos. Pero además pone otro límite y dice, el plazo máximo será de 72 horas. ¿Hay algún momento en que la causa puede ser secreta, incluso para el investigado? Sí, tiene que tener una finalidad clara y debe cesar tan pronto como se cumpla esa finalidad. Porque lo que no es para jugar con ventaja. ¿Qué finalidad puede tener un secreto de sumario? Solo se puede decretar el secreto de sumario, Roberto, bien, para evitar un riesgo grave para la vida, libertad o integridad física de otra persona, o bien para prevenir que la situación, si no se declara secreto, haga que se comprometa de forma grave el resultado de la investigación o del proceso. Vale. Pensemos, por ejemplo, que en nuestro caso, Roberto, pensáramos que aparte de Lope hay otro sospechoso y que si la causa deja de ser secreto para Lope podría alertar a otro sospechoso. Otra cosa, si yo confieso, eso ya es suficiente, ya se para la investigación, ya dice, nada, el tipo este ya ha confesado, ya es autor confeso, tal, y vamos a juicio oral, ¿o cómo funciona? Los ciudadanos tienen que saber que aunque un señor haya confesado un crimen y haya 50.000 testigos, se va a practicar un juicio donde se tiene que probar por todos los medios que esa persona es culpable. ¿Qué sentido tiene que declare si lo que puede decir puede llegar a usarse en su contra? Que el proceso penal no puede avanzar, no puede dar un paso más sin escuchar en este momento al investigado. Claro, ya no va a ser solo darle la opción de dar su versión, sino además va a contar a partir de ahora necesariamente con la intervención del investigado y de su abogado, en igualdad de armas que el fiscal. ¿Que es una opción arriesgada? Sí, el contestar o no, pero es una opción que tiene que valorar la defensa. En el punto en el que estamos, ¿ahora qué, Félix? Perfecto, pues ahora el fiscal tiene que analizar con mucho detenimiento la declaración que ha hecho el detenido, el investigado judicialmente. Yo me suelo poner en un papel y empiezo a escribir a qué conclusiones he llegado. Primero, se sitúa en el lugar del crimen. Segundo, reconoce que hay una discusión entre Quevedo y Góngora, por tanto nos está dando un motivo del crimen. Tercero, identifica dónde se produce esa discusión, en el salón. En cuarto lugar, identifica a un agresor inicial, que es Quevedo, y por tanto identifica a un agredido y a una víctima, que es Góngora, que solo actúa en defensa. Cuarto, explica las propias heridas del señor Lope, no porque ataca, sino porque se pone en medio entre los dos. Por tanto, reconoce que Lope tiene un papel protagonista, pero pasivo. Y por último, da una explicación que lo cuadra todo. Dice que se hieren de muerte entre ellos y casualmente, en ese momento él está inconsciente por los golpes. Cuando despierta se ha producido una escena muy conveniente para él, ya que Góngora parece que está muerto y Quevedo herido, y es cuando Lope le reprocha su conducta a Quevedo, cuando éste le ataca y Lope huye, y así lo cuadra todo. Claro. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué hacemos? Para que se acuerde la prisión provisional de Lope, en este caso, al menos tienen que estar de acuerdo 2 personas, el fiscal y el juez. No basta con creer que Lope es culpable, creerlo así, sin más, para que se acuerde su prisión. Eso es. Se necesitan 3 cosas. Que en la causa existan unos hechos cuyo máximo de la pena que establece el Código Penal supere los 2 años. En nuestro caso es claro, porque es un delito contra la vida. Vale. En segundo lugar, que haya sospechas contra el investigado de que es el responsable. Claro. ¿Puede durar indefinidamente o tiene un límite? Es una medida temporal. Tiene que durar el tiempo estrictamente necesario para que se cumpla el fin por el que se ha acordado. Por ejemplo, para evitar la destrucción de pruebas y ya has recopilado todas las pruebas, habría que poner en libertad a esa persona porque ya has cumplido la finalidad. Pero además se establece un límite temporal máximo, el de 1 año si el delito implica una pena privativa de libertad inferior a 3 años, que no es el caso, y 2 años si el delito que se está investigando implica una pena de prisión superior a 3. Pero es que además se puede pedir una prórroga de la prisión provisional, pero solo una prórroga. En este caso, en el nuestro, en el calle Macondo 22, el tiempo máximo que Lope podría estar en prisión son esos 4 años. Efectivamente, 2 años originarios y 2 años de prórroga, en base a la siguiente argumentación. En el informe preliminar de autopsia consta como causa de la muerte las heridas por arma blanca. Por tanto, nos encontramos ante unos hechos cuyas penas se extienden hasta los 25 años. En segundo lugar, señoría, él mismo se sitúa en el lugar del crimen.
El fiscal considera, y así lo manifiesta tajantemente, que el señor Lope ha dado a su señoría una explicación inverosímil, con un inverosímil desmayo. Cuando se levanta de ese desmayo, ya yace muerto y le persigue el señor Quevedo cuando dice que va a llamar a la policía. Y por último, la tesis del fiscal es contundente. El señor Lope tenía una participación directa que las pruebas concretarán. Al principio decidió escaparse del lugar, pero solo después de llegar a casa meditó que era mejor para él llamar a la policía y fingirse ser víctima. Para terminar, señoría, ¿qué finalidad persigue con la medida cautelar que se está interesando? Asegurar la presencia de Lope en el proceso, ya que inferimos que hay un riesgo de fuga. Pero además, entendemos que hay un riesgo de reiteración delictiva. ¿Nos va a desvelar usted por fin cómo procederá, qué va a hacer a partir de ahora? Lo que correspondería después sería que el juez decida si mis argumentos te convencen de que se acuerde la prisión provisional. ¿Qué dijo el juez? Prisión provisional. Prisión provisional, vale. Una vez que ya tenemos a un investigado en prisión provisional, como nos pasa con Lope, tenemos que obtener todas las pruebas que nos permitan bien verificar la culpabilidad del acusado o bien su no culpabilidad. Lo que voy a hacer, si te parece bien, Roberto, es solamente recordar las 7 pruebas más relevantes de este caso. 2 pruebas del teléfono. Una de los contactos de teléfono y otra del tráfico de llamadas. Luego, una nueva prueba de ADN sobre los cuchillos. 5ª prueba, ADN sobre las manchas de sangre en el suelo y las paredes. 6ª prueba, pericial de huellas. Y 7ª prueba, la autopsia de las 2 víctimas. Venga, la primera, pruebas del teléfono. ¿Qué hay? Los contactos, las agendas de los teléfonos móviles de los fallecidos y del investigado. Nos dicen que Góngora tiene guardado el contacto de Lope, pero que no tiene guardado el contacto de Quevedo. Nos dice también que Lope tiene guardado en su agenda tanto el contacto de Quevedo como el de Góngora. Y por último, respecto de Quevedo, nos dice que solo tiene guardado el teléfono de Lope, pero no el de Góngora. También sobre el tráfico de llamadas, ¿qué sabemos? A las 11:16, Lope conecta su teléfono y hace una llamada al teléfono de Quevedo. Esa llamada, la policía puede ubicarlo en la vía pública y después Lope hace otra llamada a un número que resulta ser el de su compañera sentimental. La policía lo que hace es ir al lugar y localizan exactamente una cámara de seguridad que graba cómo habla acaloradamente por teléfono mientras camina. Fíjate el dato muy importante, ¿vale? Que cuando dice que no hay evidencias de que Quevedo y Lope llevaron un teléfono mientras se dirigían, quiere decir que lo tenían apagado. Y el segundo lugar quiere decir que después de salir de ahí, enciende el teléfono. ¿Y a quién llama, Roberto? A Quevedo. A ver, sobre lo del ADN, perfecto, que decías que había nueva prueba de ADN sobre los cuchillos. Efectivamente, en el cuchillo marrón del pasillo sí se encuentra algo. Hay restos muy pequeños de otros 2 restos de ADN, pero la muestra está tan impregnada de la sangre de Góngora que no se puede identificar. Y en la hoja del cuchillo se encuentra otro ADN, pero está tan mezclado con la sangre de Góngora que tampoco se puede saber de quién es. El ADN, había también manchas de sangre en paredes y suelo. ¿Eso también se analiza por si diera alguna información complementaria o nos lleváramos a alguna sorpresa, Félix? Es muy importante y aquí nos dice los siguientes datos. Que en el pasillo se encuentra ADN y sangre de los 3, mientras en el salón solamente se encuentra ADN y sangre de Lope y de Quevedo. Vale. Las huellas de las pisadas. Solo hay pisadas de Quevedo en la entrada. Y sin embargo, de Góngora y de Lope, Roberto, hay pisadas en la entrada, en el pasillo y en el salón. Bueno, ¿qué nos queda? La autopsia entonces, ¿no? Bien, que de Quevedo se determina por los médicos forenses que tiene 5 heridas de arma blanca en cara, manos, antebrazos, cuello y tórax. Todo esto provocó una pérdida masiva de sangre que le causó un shock hipovolémico. ¿Sigues convencido de la culpabilidad de Lope, Félix? Sigo convencido, Roberto. Entonces hay que llevarlo a juicio. Ajá. ¿Quién decide que se abra juicio oral? El fiscal lo tiene que pedir y el juez de instrucción tiene que considerar que hay indicios suficientes para poder abrir el juicio. Vale, el fiscal lo pide. A ver, tenemos que hacer compatible el que el fiscal pida la acusación contra una persona en un escrito y que al mismo tiempo el acusado, la persona a la que se acusa, a través de ese escrito, Roberto, tenga toda la información que le permita
poder defenderse con todas las garantías. Bueno, pues ya tenemos acusación, incluso una petición de la pena, la máxima, 25 años por asesinato. Si se celebra el juicio en este caso, ¿tendría que ser un juicio con o sin jurado? Con jurado. Con jurado. ¿Por qué? Porque si es un delito contra la vida, homicidio, asesinato, sí o sí tiene que haber jurado. Venga, pues conozcamos un poquito más de del formato de ese juicio. Sabemos que es con jurado. ¿Cómo empieza? ¿Con quién? ¿Empieza con el interrogatorio del acusado? Comienza con el interrogatorio del acusado. Oye, ¿al jurado se le entregan los informes o el jurado lo único que recibe es el desarrollo de la explicación oral de todo eso? ¿El jurado va a poder ver estos informes? Sí, pero no solo verlos. Va a tener que escuchar a las personas que han realizado estas pruebas. ¿Para qué? Para que contesten a las preguntas que las partes le hacemos. Bueno, pues venga, vamos a la clase práctica de hoy, que además estamos ya en el juicio. Voy a leer las preguntas que tú harías o hiciste, a ver si son esas 5 preguntas suficientes. La primera dice, señor perito, ¿hay alguna evidencia científica que acredite que Quevedo fuera más allá de la entrada? No, porque no hay ninguna huella en otras estancias de la casa. Vale. Segunda pregunta, ¿dónde se produjo la agresión mortal de Góngora? En el salón, por la evidencia de las heridas, por las pisadas y por el lugar donde cayó desplomado al suelo el señor Góngora. ¿Y estaba presente Lope? Solamente se ven las huellas que se corresponden al 100% con el de la víctima, el señor Góngora y el señor Lope. Vale. ¿Y se podría establecer alguna secuencia cronológica en las muertes de Góngora y Quevedo? Primero se produce la muerte del señor Quevedo y después se produce la muerte del señor Góngora, después de una agresión donde se producen distintas manchas de sangre. Entonces, ¿se pueden explicar las 2 muertes con los cuchillos encontrados en el escenario del crimen, teniendo en cuenta los resultados que ya sabemos de las pruebas de ADN? Lo que estos peritos consideran es que el señor Quevedo portaba el cuchillo marrón en el pasillo, que con ese cuchillo intentó clavárselo al señor Góngora. El señor Góngora cogió el cuchillo del señor Quevedo, se lo quitó y se lo clavó al señor Quevedo. Esto provocó la muerte del señor Quevedo, pero posteriormente el señor Góngora se vio perseguido por el señor Lope y cogió el segundo cuchillo y con él se defendió del señor Lope. El Lope sí que le consiguió clavar el cuchillo al señor Góngora provocándole su muerte. Vale, ¿Esto qué explica? Sí. Que al usarlo Lope y acuchillar a Góngora, la sangre de Góngora contaminó y borró la sangre del señor Quevedo. Por eso no se ve. ¿Con todo esto ya es suficiente para el jurado? No, hay que explicárselo al jurado y hay que relacionarlo con el resto de las pruebas. Por ejemplo, eso explicaría que Góngora tenga guardado el contacto de Lope, pero no el de Quevedo, porque no tenía relación con él. Explicaría que Lope tiene guardado el contacto de Quevedo y también el de Góngora, porque conoce a los dos. Y así seguiríamos. Eso explicaría por qué no hay pisadas de Quevedo dentro de la casa y solo en la entrada. Y por último, eso explicaría las heridas de ataque y defensa de la autopsia de Quevedo y de Góngora. Porque hasta Quevedo tiene heridas de ataque y defensa, lo que demostraría que Quevedo, la víctima, el señor Góngora, se lo quitó y con ese mismo cuchillo atacó a Quevedo. ¿Convenciste al jurado? Le convencí. Condenaron a quien nosotros hemos llamado Lope a la pena máxima que pedía la Fiscalía, a los 25 años. Le condenaron a la pena máxima. Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez. Don't give up on us, baby. Lord knows we've come this far. Can't we stay the way we are? The angel and the dreamer, who sometimes plays a fool. Don't give up on us, I know we can still come through. Diario de un pájaro nocturno. Menudo pájaro. Aquí sin solución de continuidad prácticamente, vamos desde un thriller a una serie esta más costumbrista, con mezcolanzas y sonidos de los 90. Ayer, Pájaro Nocturno, te estrenabas con un diario, bueno, que te hicieron por la jeta familiares, amigos, enviando audios. Hoy ya es el segundo día y que hay que demostrar un poquito, hay que currárselo un poco, Edgarita.
Pues no te creas que he puesto rellenico de audios y separadores, que eso va fenomenal, ¿eh? A ver. O sea, eso le da un paque a la sección y además me quita trabajo. Pero bueno, recordemos a la audiencia que yo he venido a hablar de la vida de los noctámbulos. Que es la tuya, desde hoy, sí. Los que van a la contra, para los que no está hecho el mundo, mejores personas que los diurnos. Probablemente, pero también pues con sus cosas. Por ejemplo, desde que vivo de noche conozco más aves nocturnas que diurnas que creen en el horóscopo. A ver, espera. ¿Conoces tú? Ese estudio no tiene pinta de estar certificado por ninguna universidad importante. Eso es solo de una sensación tuya que has tenido. No, bueno, sí, puede ser que sea cosa mía, pero no sé si será por el misticismo, por el tema de la oscuridad, yo qué sé. Pero es así, las aves nocturnas son más horoscopianas. Horoscopianas, buen palabra ese, horoscopiano. Sí. Bueno, como aprovecho que está Isaías durmiendo, o sea que la tiro. Pero bueno, lo que te decía, que lo del horóscopo tiene tela, y eso que yo no puedo juzgar a nadie por sus creencias, ya sea el horóscopo, las criptomonedas o el terraplanismo, porque por absurdo que parezca, no puedo juzgar esas causas. Yo soy del español y mi causa es más absurda aún, o sea que no. Que conste que eso lo acabas de decir tú, aquí, ¿eh? Pero venga, empieza ya, entra al trapo que te enredas. Querido diario, hoy quiero hablar del horóscopo. Lo hago desde el punto de vista de un ateo zodiacal, pero desde el respeto, ¿vale? Pero es que a mí no me entra, Roberto. Ya, o sea, a mí me ha pasado, no sé si a ti, que a lo mejor conoces a una persona interesante, que te apetece ir un poco más allá, que vas a cenar con ella y ves que es alguien con discurso, con inquietudes, tiene todos tus hobbies, que mola hablar con esa persona y de repente te dice, tú debes ser Tauro porque los Tauros somos muy testarudos. Y digo, ¿pero por qué? Porque ya te lo ha dicho, porque es Tauro. Bueno, o sea, todos los Tauros son testarudos, que lo he mirado y Andrés Iniesta es Tauro. O sea, no hay persona que se vea menos testaruda que él. Pero tú qué sabes cómo es Andrés Iniesta. Que no, que además, y yo te digo, además, esto se contradice porque hay 12 horóscopos, por lo tanto, esta gente cree que solo hay 12 tipos de personas en el mundo. O sea, eso es ridículo. No existen 12 tipos de personas en el mundo. Existen 2 tipos de personas. Los ingenuos que creen en el horóscopo y los que no. O sea, que a lo mejor Brad Pitt y Eduardo Inda son Géminis los dos. Y no es lo mismo. Ay, querido diario, perdón por el calentamiento, pero es que no puedo. Además, es que no se renueva el horóscopo. Lo único que es que antes, o sea, ahora te lo ponen por internet y antes te lo ponía la Super Pop, que yo iba a muerte con ello. A mí me decía que iba a pasar una mala semana y me venía abajo, ¿eh? O sea, me enfadaba y todo, decía, ya no compro más esta revista, pero claro, venían buenos regalos, como pegatinas o como los chinitos de la suerte, que se colgaban así unas pulseritas y claro, me decían que iba a tener una mala semana con el horóscopo, pero luego me regalaban los chinitos de la suerte, así que empate. Sí. Bueno, hay algo te atraerá del horóscopo, alguna cosilla, ¿o no? Sí, el horóscopo chino, el horóscopo chino, qué manera de adelantarnos por la derecha sin rodeos, o sea, tú eres una rata, tú un cerdo, tú un mono. Lo que pasa es que tiene sus fallos. Cuando lo hicieron, yo me imagino en una mesa todos juntos pensando animales reales, venga, el caballo, el perro, el tigre, y uno dice, el dragón, y oye, ¿tú estás seguro que el dragón es un animal, no? Sí, hombre, claro, si yo vi uno, yo tengo 2. Conclusión, Edgarita. Pues, querido diario, espero que nadie que crea en el horóscopo se haya enfadado. Bueno, ¿pero qué digo? ¿Pero quién va a creer en esa chorrada del horóscopo? Pero bueno, que si alguien cree mucho en ello y le ha sentado mal, yo no tengo la culpa, es que los acuarios somos muy faltones. Todos los acuarios sois faltones. ¿Ah? Oye, no, pero a ver, no es que haya 12 tipos de personas, y es que ya estuvimos hablando a razón de otro, con otro motivo, estuvimos hablando aquí con Francesc Miralles de los eanotipos que hay de personas. Era en función de cómo nos comportamos con el dinero, de cómo nos relacionamos con el dinero. Y él mismo ponía el ejemplo de los horóscopos, porque aunque uno sea Aries, después es ascendente no sé qué. Sí. Este es un buen comodín, que se han buscado los del zodiaco, ¿sí o no? Sí, así es. Es buena esa cosa. Si amanece, nos vamos. Con Roberto Sánchez. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.